¿Qué tal, muchachos? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, como están bien y estamos justo empezando ya la última clase del día, espero que me ayuden con lo que tenemos que trabajar. Díganme, ¿qué hicimos la semana pasada? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué hicimos la semana pasada, muchachos? A ver. Citoplasma, no. Todavía no habíamos empezado. Empezábamos. Célula eucariota. Muy bien. Empezamos célula eucariota, pero todavía no hicimos citoplasma, ¿de acuerdo? Estábamos empezando recién la célula eucariota. ¿Y qué hicimos de la parte, qué parte hicimos de la célula eucariota? ¿Quién me ayuda? ¿Qué parte hemos iniciado la semana pasada? ¿Qué parte hemos trabajado? La membrana, o sea, todo lo que era la parte de la membrana. Muy bien. A nivel de membrana, ¿qué hemos encontrado? Glucocálix. A ver, ya, glucocálix, ¿qué más? Glucocálix, ¿qué más, muchachos? ¿A quién me ayuda? O glucocálix, pared celular y membrana celular. Glucocálix, pared celular y membrana celular. Traten de recordar eso, muy bien. Yo necesito que ustedes sepan algunas cosas. O sea, voy a preguntar algunas cosas que ustedes ya deben saber o que por lo menos tienen que tener presente de cada estructura que hemos conversado. A ver, escúchenme por favor. Díganme ustedes, ¿quién tiene glucocálix? Célula animal. La célula animal, muy bien. Químicamente, ¿de qué está hecho el glucocálix? Carbohidratos. Carbohidratos, excelente. ¿Cuál es la función del glucocálix? Reconocimiento. Reconocimiento y Recepción. recepción. Reconocimiento y receptor celular, ¿de acuerdo? Con el reconocimiento, una célula puede reconocer a otra célula y receptor puede ser para virus, para hormonas, para bacterias o para cualquier otro tipo de molécula que llegue y vaya a funcionar a nivel de célula, punto. Ahí tienes al glucocálix, lo más importante que debes recordar. 2. Pared celular. ¿Quién tiene la pared celular? Célula vegetal. Célula vegetal, muy bien. Químicamente, ¿de qué está hecha la pared celular? Celulosa. Celulosa. ¿Solo celulosa? ¿Carbohidratos? Ya, está hecha de carbohidratos. En general está hecha de carbohidratos. ¿Qué carbohidratos forman la pared celular? ¿Petina? Pectina, Hemicelulosa. hemicelulosa y el que ya dijeron, Celulosa. celulosa. Pectina, hemicelulosa y celulosa. Pectina, hemicelulosa y celulosa. Se acabó el asunto. Entonces ya tenemos la estructura. Muy bien. ¿La pared celular es una estructura blanda o es una estructura dura y sólida? Sólida y dura. 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 Y rígida. Dura y rígida. ¿Para qué sirve la pared celular? ¿Cuál es la función de la pared celular? Protege contra el movimiento del agua. Proteger contra... El movimiento del agua. ya, proteger contra el movimiento del agua, algo más. Dar forma. Fuerzas osmóticas. Ya, las fuerzas osmóticas, que es lo mismo. 2, le da forma a la célula, muy bien. La protege contra las fuerzas osmóticas y le da forma a la célula. Hasta ahí lo acepto, no hay ningún problema. Ahora, díganme, ¿qué es un plasmodesmo? La unión entre dos paredes celulares. No es la unión. No es la unión. Poros ¿Qué es entre el células. plasmodesmo? Son ¿Perdón? poros. Son poros. Muy bien. Poros en la pared que comunican a una célula con otra célula. Poros en la pared que comunican a una célula con otra célula. Poros en la pared. Pared, nada más. Poros en la pared que comunican a una célula con otra célula. Se acabó el asunto. Otro dato, muchachos. ¿Qué es un meato? Son agujeros que permiten almacenar el aire. Son agujeros, pero ¿dónde están estos agujeros? En la pared. En la pared, mentira. El tejido. ¿Ves? Ahí está el problema. En la membrana. Ahora sí viste la diferencia. Ahora sí viste la diferencia. ¿Dónde están los meatos? Otra vez, repito. ¿Quién me responde?
En el tejido celular. Tejido. En el tejido, ¿qué tejido? ¿En qué tejido? Tienen que decirlo así en general. ¿En qué tejido? Células vegetales. Tejido vegetal. Muy bien. ¿Y por qué se forman los meatos? ¿Por qué se forman los meatos? ¿Quién me dice? ¿Por qué se forman los meatos? Por espacios que se Claro, llenan de pero aire. los espacios, ya, pero ¿por qué se forman los meatos? Para que las hojas puedan flotar. No. La idea, lo que les estoy preguntando es esto, a ver si me entienden. Los meatos son agujeros o espacios vacíos que se forman en el tejido vegetal. ¿Cómo se forman estos meatos? ¿Cómo se forman? Se forman por la unión de las células vegetales que tienen paredes duras y sólidas, y estas paredes duras y sólidas, cuando se van encajando, no encajan perfectamente y quedan huecos, y esos huecos son los meatos. Ahora, ¿para qué sirven los meatos? En algunos tejidos, los meatos se llenan de aire o se llenan de agua. Si llenan de aire es para flotar. Si se llenan de agua es como reserva, porque ahí almacenas agua para que la planta pueda subsistir en épocas de sequía. Se acabó el asunto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Creo que sí lo entendieron. ¿No hay problema? Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Díganme, ¿qué pasa con la membrana? Químicamente, ¿qué pasa con la membrana? Díganme. Químicamente, ¿qué está pasando con la membrana? La membrana celular entre célula animal y célula vegetal, ¿es igual o no? La membrana entre célula animal y vegetal, ¿es igual o no? ¿Qué me dicen? No. Son diferentes. No, no son iguales. Muy bien. Díganme cuál es la diferencia entre una membrana animal y membrana vegetal con respecto a la estructura, con respecto a su estructura. ¿Quién me ayuda? No tiene Estructura colesterol. química, sobre todo. Ah, muy bien. ¿Quién no tiene colesterol? La vegetal. ¿Y la animal? Sí tiene. Ya, muy bien. Si la animal tiene colesterol, ¿qué tiene la vegetal? Ergosterol. Ergosterol. Estamos hablando solamente de membrana, no estamos hablando todavía de organelas internas, así que el que dijo vacuola grande todavía no tiene sentido. Estamos hablando solamente a nivel de membrana. La membrana animal tiene colesterol. La membrana vegetal tiene ergosterol. Dime, ¿cómo se llama el modelo que explica la estructura de la membrana celular? Mosaico fluido. ¿Quién lo propuso? Kinger y Nicholson. Año. 1972. 1972, ¿de acuerdo? No es tan indispensable, pero siempre es bueno porque la fecha no es tan difícil de olvidar, es fácil de recordar. 1972, muy bien. Según el modelo mosaico fluido, ¿cómo está estructurada la membrana? Yo te pregunto, con los fosfolípidos, ¿cómo están los fosfolípidos en una membrana? Formando 2 capas. doble capa, muy bien, doble capa. Los fosfolípidos forman doble capa. Y dentro de la doble capa, ¿qué voy a encontrar? A las, Esteroides. a las, están los esteroides también, pero están Proteínas. las proteínas, muy bien, las proteínas. Pregunto, ¿la membrana celular es una estructura estática o fluida? ¿Se mueve? ¿Qué Se opinas? mueve. Se mueve, muy bien, es fluida, se mueve. Muy bien. ¿Cuál es la función más importante de la membrana? Proteger a Transportar. la célula. Proteger. La función más importante de la membrana. Proteger. No. Transporte, muy bien, Linder. Transporte, es el transporte, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de transporte, díganme ustedes, ¿cuántos tipos de transporte mencionamos nosotros en clase la semana pasada? 2. 2, ¿cuáles son? Microtransporte y macrotransporte. Muy bien, microtransporte y macrotransporte. Microtransporte y macrotransporte. El microtransporte mueve moléculas pequeñitas, macromoléculas más grandes. ¿Cuántos tipos de microtransporte hablamos? 2. ¿Cuáles son? Fusión y osmosis. Difusión y osmosis, muy bien. Dime cuál es la diferencia entre la difusión y la osmosis.
La osmosis es solo con agua. ¿Ya? Y la difusión, Sólidos, iones y gases. ¿ya? Muy bien, escúchame esto. Dicen que la difusión mueve sales o solutos y la osmosis mueve agua o solvente. Ya entonces por ahí como que el concepto se hace un poquito ya más grande y lo puedes entender mejor. La difusión mueve sales o solutos. Soluto es todo aquello que se puede disolver en un solvente. ¿Un soluto puede ser una proteína? Dime, ¿un soluto puede ser una proteína? No. ¿Por qué no? Soluto. No te he dicho sales, soluto. ¿Puede ser una proteína? O sea, tú puedes coger a la proteína y mezclarla con agua. Sí. Sí. Ya, entonces, en el caso que tú mezcles a la proteína con agua, ¿quién es el soluto y quién es el solvente? El soluto son las proteínas y el ¿Y el solvente es el solvente? agua. Entonces, ¿viste? Cuando te hablo de solventes, la proteína puede ser un solvente, ¿sí o no? ¿Me entiendes? Vamos a poner, por ejemplo, el almidón. El almidón es un carbohidrato, ¿cierto? Es un polisacárido. ¿El almidón podría ser un soluto? Sí. ¿Por qué? Porque se puede disolver en un Solvente. solvente. En este caso yo puedo coger un vaso con agua y le agrego 3 cucharas de almidón y lo disuelvo. El soluto es el almidón y el agua es el solvente. Ahora, la característica que tienen que recordar es que el principal solvente biológico es el agua. No vamos a encontrar otro. O sea, cuando estamos diciendo que la osmosis mueve agua o solventes, entonces lo que está moviendo en realidad es agua, porque casi todos los fluidos biológicos tienen agua. No hay ninguno que tenga otra sustancia. Solamente tienen como solvente al agua. Los solutos sí pueden cambiar. Los solutos pueden ser sales, pueden ser proteínas, pueden ser carbohidratos, ¿de acuerdo? Que van a estar mezclados ahí. Incluso dicen que las organelas las podemos considerar como solutos, a las organelas, pero como no se disuelven, solamente están formando parte. Por eso como que las diferencian un poquito. Punto. Díganme, la difusión y la osmosis. La difusión y la osmosis. ¿Qué tipo de transporte es? ¿Pasivo o activo? Pasivo. 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 ¿Por qué pasivo? Porque va a favor de la gradiente. Va a favor de la gradiente y No gasta ATP. no gasta ATP. Muy bien. Va a favor de la gradiente y no gasta ATP. ¿Qué significa ir a favor de la gradiente? Va para abajo. De más Ya. a menos. De más a menos, ese es el punto. Va de más a menos. Lo que tú me dijiste va hacia abajo. Tienes que recordar que yo les di el ejemplo hablando de un cerro. Les dije que la parte de arriba significa mayor cantidad y la parte de abajo significa menor cantidad. Entonces, eso tienes que recordarlo. Va hacia abajo, sí, pero va de una zona donde hay más a otra donde hay menos, a favor de la gradiente y no gasta energía. En cambio, ese es el transporte pasivo, que es la osmosis y difusión. Ahora, ¿cómo me defines transporte activo? Gasta energía. Gasta energía y va de dónde a dónde. De menos a más. Claro, va de menos a más, de abajo hacia arriba o de menos a más, gastando energía. Creo que hasta ahí lo podemos entender. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ya tenemos entonces transporte activo. ¿Qué ejemplo de transporte activo dimos? De sodio y potasio. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo de transporte pasivo dimos? De transporte activo, perdón. ¿Qué ejemplo de transporte activo dimos, muchachos? ¿Quién me ayuda? Ejemplo Bomba de de sodio. transporte activo. Bomba, sigue bomba de sodio. sodio y Potasio. potasio, ¿de acuerdo? Bomba de sodio y potasio. Muy bien. ¿Por cada cuántos sodios muevo cuántos potasios? 3 sodios por cada 2 potasios. Exacto, 3 sodios por cada 2 potasios. Muy bien. Esa es la famosa bomba de sodio-potasio. Se acabó el asunto. Entonces, ya hemos hablado del microtransporte. Transporte pasivo, transporte activo. Pregunto, ¿tú sabes qué es una crenación? Crenación. Muchachos, ¿qué es una crenación? ¿Quién me ayuda? Cuando la ¿Nadie? célula está muy deshidratada. Se deshidrata, muy bien. ¿Qué célula? ¿Animal o vegetal? Animal. Muy bien.
¿En qué medio? Hipertónico. Hipertónico. ¿Qué significa hipertónico? Hay mucha sal y Exceso de poca agua. sales. Que tiene muchas sales, comparándola con quién. Con el agua. Muy bien, se acabó el asunto. Ahora dime, ¿tú sabes qué es una turgencia? Cuando la célula vegetal se hincha. Se hincha, muy bien. ¿En qué medio? Hipotónico. ¿Qué significa hipotónico? Poca sal, mucha agua. Exacto, poca sal y mucha agua. Excelente, suficiente, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Saben ustedes qué es una plasmólisis? Plasmólisis. Cuando la Pérdida célula de agua. se encoge. Cuando la célula, Vegetal. muy bien, muy bien. Plasmólisis se da solo en células vegetales. Cuando se Encogen. encogen, no es la palabra. Ah, Deshidrato. Deshidrata. Cuando se deshidratan, muy bien. Cuando pierden agua, no cuando se encogen, sino cuando se deshidratan. Creo que ahora sí lo podemos entender. Se acabó el asunto. Muchachos, ¿qué es una endocitosis? Endocitosis. Captura de moléculas. Cuando capturo moléculas, muy bien. Cuando capturo moléculas o entran moléculas, muy bien. Ahora la pregunta es, dime, ¿cómo se llama cuando capturo una sustancia sólida? Fagocitosis. Y cuando capturo líquido, Pinocitosis. muy bien. Dime, ¿cómo llamo al proceso mediante el cual yo pueda liberar sustancias hacia afuera? De la Secreción. célula Exitosis. hacia afuera. Ya, lo llamo secreción o exocitosis. Exocitosis. ¿Y cómo llamo yo al paso de una molécula a través de una célula sin que la célula la toque? O sea, la molécula entra, Transitosis. atraviesa y sale. Transitosis. Porque es lo que ayuda en cierto modo a mover o a desplazar moléculas a través de las células. Transitosis. Eso es lo que vimos la semana pasada acerca de membrana. Ahora voy a empezar a compartir, muchachos, y ustedes me van a ayudar. ¿De acuerdo? Voy a empezar a compartir. Y acá tenemos algo importante que tenemos que recordar y trabajar. La semana pasada empezamos a trabajar con citoplasma y dimos algunas características del citoplasma. Por ejemplo, ¿qué palabras debes recordar del citoplasma? La primera palabra, dime, ¿qué es un coloide? Un estado ¿Qué es un medio coloide? entre líquido y sólido. Claro, es un estado intermedio entre líquido y sólido. El citoplasma es un coloide, por ahí lo entendemos. El citoplasma es un coloide. Ahora la pregunta es, dime tú, ¿qué es el efecto Tyndall en un coloide? El efecto Capaz Tyndall Podemos en un coloide. ver partículas de polvo. a través de No la luz. solamente partículas de polvo, por eso te estoy pidiendo que me definas en un coloide. Yo te puse el ejemplo de las partículas de polvo o talco en el aire. Ya, y les dije que era lo mismo que pasaba dentro del citoplasma, pero que esas moléculas, ¿qué eran? Eran moléculas, pueden ser carbohidratos, lípidos, proteínas, sales, qué sé yo, pero esas ¿Inclusiones? moléculas estaban dentro del coloide, claro, son moléculas que están dentro del coloide. Entonces, ¿qué es el efecto Tyndall? La capacidad de poder ver a quién, a las moléculas en un coloide. Capacidad de poder ver a las moléculas en un coloide. ¿De acuerdo? Muy bien, primer dato. Díganme ustedes, ¿qué es el movimiento browniano? Movimiento caótico y desordenado. Muy bien, de las moléculas de un coloide. Ahora ya lo pueden completar. De las moléculas de un coloide. Es un movimiento caótico y desordenado de las moléculas de un coloide. Muy bien, muchachos. Y díganme, ¿cuántos estados encontramos en el citoplasma? ¿Cuántas formas encontramos en el citoplasma? Dos. ¿Cuáles son? Dos. Líquido y denso. No, ya, pero ¿cómo se llaman? ¿Qué nombre le damos? Citosol, Hidrogel. citogel. Citosol y citogel, muy bien. Díganme, el citosol, ¿qué apariencia tiene? Semilíquida. Ah, muy bien, es semilíquido, más fluido. Dame un ejemplo que pueda entender yo. Un citosol, dame un ejemplo. Clara de huevo. Clara de huevo, cruda o cocinada.
Cruda, muy bien. Y el citogel es un estado más denso. Un ejemplo, clara de huevo cocinada. Ahora, ¿qué es la tixotropía? Cambio de estado. Cambio de estado. ¿De dónde a dónde? Citosol, Citosol a citogel. citogel. De citosol a citogel o Viceversa. viceversa. Muy bien. De citosol a citogel o viceversa. Ganando o perdiendo agua. Ganando o perdiendo agua. Entonces ya tenemos que es la tixotropía. Pregunto, ¿para qué sirve la tixotropía en un organismo unicelular? O en una célula. ¿Para qué sirve la tixotropía en una célula, por ejemplo, animal, o en una célula animal, o en una célula, por ejemplo, en un protozoario o en nuestras células, como los macrófagos? ¿Para qué sirve la tixotropía? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se llama ese movimiento que se genera a partir de la tixotropía en este tipo de células? Ameboide. Movimiento ameboideo, muy bien. Y en el movimiento ameboideo, ¿qué se produce? En el movimiento ameboideo, ¿qué se produce para que la célula se mueva? Hace tixotropía, pero el citoplasma, exacto, pseudópodos, muy bien. Y la célula se mueve o se arrastra a través de estos pseudópodos. Excelente, muy bien. Pero pregunto, ¿la célula vegetal también hace tixotropía? ¿La célula vegetal también hace tixotropía, sí o no? ¿Qué opinan? ¿Hace o no hace? ¿Seguro que no? Sí lo hace, pero no se mueve. Pero no se mueve porque no forma pseudópodos. Pero mira lo que sí produce. Un movimiento interno que nosotros le damos el nombre de ¿qué? Ahí lo tienes, ¿ah? ¿Cómo llamamos a ese proceso? Lo llamamos ciclosis. ¿Qué es la ciclosis? El movimiento interno del citoplasma. Movimiento interno del citoplasma. Las organelas se mueven. La célula lógicamente no se va a mover. ¿Sabes por qué no se va a mover? Porque tiene una pared celular dura y por lo tanto no va a poder moverse. Pero lo que sí hace es mover su citoplasma para que todas sus organelas puedan trabajar y funcionar adecuadamente. Hasta ahí habíamos llegado la semana pasada y creo que ya tenemos el dato hasta ahí. Ya recordaron, ya reforzaron algunos datos que no lo habían entendido. Suficiente. Ahora me voy a la parte interna. ¿Qué encuentro dentro de la célula? Tengo al citoesqueleto. Escúchenme con el citoesqueleto, ¿de acuerdo? ¿Qué es el citoesqueleto, muchachos? No, es que si no, a veces se me queda cosas en blanco y ustedes no me responden o no me han entendido. En cambio, ahora ya les pregunté y como que ya han recordado y han ordenado algunas cosas que no habían entendido. Entonces yo creo que es importante hacerlo. Y además tenemos que avanzarlo de esa manera. Vamos. Ahora, ¿qué es el citoesqueleto? ¿Qué es el citoesqueleto? Al citoesqueleto lo definen como una estructura tridimensional que determina la forma y el volumen de la célula. Forma y volumen de la célula. Eso es lo importante que tienen que recordar. Primer dato. Segundo dato. ¿De qué está hecho el citoesqueleto? Yo me voy acá. Tú vas a ver acá y yo te voy a explicar. El citoesqueleto está hecho de 3 componentes. Los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Microfilamentos, filamentos intermedios y los microtúbulos. En general, el citoesqueleto le da soporte estructural a la membrana y a las organelas. Un soporte estructural a las membranas y a las organelas. Segundo, le da un medio para que se puedan mover las moléculas dentro de la célula, moléculas y organelas. O sea, es lo que le permite a las organelas desplazarse de un lado a otro dentro de la célula. ¿De acuerdo? Transporte interno. Y al mismo tiempo forma estructuras que van a permitir la locomoción de la célula, como los cilios, como los flagelos, como los pseudópodos, y también va a permitir la contracción de la célula, en este caso, si estamos hablando del músculo. Esa es en función general. Es una estructura tridimensional que le da soporte a la membrana y a las organelas, permite el transporte interno, forma cilios, forma flagelos y al mismo tiempo permite la contracción de las células, como en el caso del músculo, ¿de acuerdo? ¿De qué está hecho el citoesqueleto? Primero, está hecho de microfilamentos, así que miren al microfilamento. Los microfilamentos están hechos de una proteína globular. Mira, es una proteína globular. Cada globito que estás viendo ahí es una globina G. Perdón, es una actina G. Actina G.
Los microfilamentos son actina, solamente actina. Y la actina son esas proteínas globosas, globulares. Pero una actina se une a otra actina, a otra actina, a otra actina, y forma estructuras largas y filamentosas. Lo estás viendo ahí en rojo, abajo. ¿De acuerdo? Muy bien. La actina G es cuando está libre, pero la actina F es cuando está formando parte de un filamento. ¿Para qué sirve esa actina? En primer lugar, esta actina interacciona con la miosina y permite la contracción muscular. En segundo lugar, ayuda también a la formación de los pseudópodos, que ya lo acabamos de ver. En tercer lugar, forma un anillo llamado anillo contráctil que divide el citoplasma al terminar la mitosis. Y en cuarto, refuerza la membrana por debajo para darle una mayor resistencia y una mayor fuerza, ¿de acuerdo? Resistencia y fuerza, punto. Ahí tienes al microfilamento. Sigan viendo el esquema, aparecen los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios son filamentos de proteínas que le van a dar a la estructura donde aparecen ciertas características nuevas. Por ejemplo, hay filamentos de queratina y nosotros siempre relacionamos la queratina con los tejidos epiteliales. Tejidos epiteliales. Entonces, ¿para qué necesitará los filamentos de queratina estas células epiteliales? Para estar asociadas entre sí, para tener una mayor resistencia y una mayor impermeabilidad. Muy bien. También tenemos filamentos de la lámina nuclear, o sea, los filamentos nucleares. Estos están debajo de la carioteca o membrana nuclear y le van a permitir al tejido o a la célula, en este caso, tener una mayor resistencia. ¿De acuerdo? Por eso el núcleo va a tener una muy buena resistencia por la lámina nuclear. Y por último, los neurofilamentos, que son filamentos que vamos a encontrar en las neuronas a nivel de los axones y de las dendritas, ¿de acuerdo? Que le van a dar cierta consistencia al tejido. Cierta consistencia al tejido. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Ahora, los microtúbulos. Miren los microtúbulos. Los microtúbulos están hechos de una proteína llamada tubulina. Pero mira el esquema. La tubulina es una proteína globular. No es una proteína fibrosa. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar microtúbulos? ¿De acuerdo? Ya. Tú lo llamas microtúbulos por la estructura que han formado. Mira, ¿estás viendo abajo? Cada globito es una globina. ¿De acuerdo? Es una tubulina. Cada globito es una tubulina. Y al unirse forman una estructura larga, ¿de acuerdo? Una estructura larga, en este caso, que va a formar a estos microtúbulos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué sirven los microtúbulos? Primero, le dan rigidez y conservan la forma celular. Segundo, regulan el movimiento intracelular de organelas y vesículas. Tercero, contribuyen a formar los compartimientos intracelulares, o sea, dividen al citoplasma en zonas, ¿de acuerdo? Transporte de colesterol, no, ¿de acuerdo? Vamos. Forman el uso mitótico o uso acromático, ayudan a distribuir adecuadamente al retículo endoplasmático liso y rugoso y al aparato de Golgi, y son los elementos estructurales de los cilios y los flagelos. Los microtúbulos forman parte de los cilios y de los flagelos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, ahí tienen las estructuras. Los microfilamentos hechos de actina, los filamentos intermedios que llevan el nombre de la proteína de acuerdo a la estructura, y los microtúbulos. Los microtúbulos, que son los que están formados básicamente por tubulina y son, en cierto modo, más resistentes que los microfilamentos. ¿Ya lo tienen? Esto es el citoesqueleto. No quiero más. Ahora, mira esto. Ahora ya puedes darte una idea. Así se ve a la célula en su forma tridimensional. Ahí está la membrana hacia arriba, la membrana hacia abajo. Están los microtúbulos. Mira bien, los microtúbulos. Están los microfilamentos, ¿de acuerdo? Los microfilamentos y los filamentos intermedios. Si se fijan, los microfilamentos están formando como una red interna que se asocian con los microtúbulos y que en cierto modo le van a dar cierto sostén a los órganos, van a dividir al citoplasma en regiones y mira el filamento intermedio. Se encuentra justo debajo de la membrana
y le da un reforzamiento, hace que la membrana tenga un reforzamiento y no se vea tan fofa o tan sin forma. Creo que estamos de acuerdo hasta acá. Entonces ya entendieron que es un citoesqueleto. Ya les dije de qué están hechos. Acá está toda la descripción de cómo es, qué características tienen. Acá está de qué están hechos. Y acá tienes una forma tridimensional de ver la estructura. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien, muchachos. Ahora entramos a la segunda estructura, un sistema llamado sistema endomembranoso. El sistema endomembranoso, muchachos. ¿Qué entiendes tú por sistema endomembranoso? A ver, cuéntame, ¿qué entiendes tú por sistema endomembranoso? Un sistema interno de membranas. Sistema endomembranoso, un sistema interno de membranas. Sistema endomembranoso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, este sistema endomembranoso está formado por 3 componentes. Anótalo, recuérdalo, subráyalo, no sé, porque también está dentro de tu PDF y lo tienes también en el PPT que te acaban de enviar de la clase. El sistema endomembranoso está formado por 3 componentes, por la carioteca, por el retículo endoplasmático y por el aparato de Golgi. ¿De acuerdo? Carioteca, retículo endoplasmático y aparato de Golgi. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos al ataque. La carioteca es la membrana nuclear. Carioteca o membrana nuclear. Esta carioteca o membrana nuclear está formada por una doble capa o una doble membrana y tiene poros para comunicarse con el citoplasma. No te digo más porque lo vamos a hablar después. El retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático, solamente el retículo endoplasmático, es un conjunto de membranas internas. Que van a dividir al citoplasma en zonas. Dividen o zonifican al citoplasma, ¿de acuerdo? Es como que tú tienes el núcleo y del núcleo van saliendo membranas que van a dividir al citoplasma en zonas. Ese es el retículo endoplasmático. Hay 2 tipos de retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático rugoso o granular y el retículo endoplasmático liso o agranular. El retículo endoplasmático rugoso se caracteriza porque tiene ribosomas en su superficie. Tiene ribosomas en su superficie. El retículo endoplasmático rugoso está cerca del núcleo, bien cerca del núcleo, está unido al núcleo, ¿de acuerdo? Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Para qué servían los ribosomas? ¿Para qué servían los ribosomas, muchachos? Lo vimos en bacterias, así que es la misma función. ¿Para qué servían los ribosomas? Síntesis de proteínas, ya, muy bien. Entonces, escúchame. Si el retículo endoplasmático rugoso está saturado, está cubierto de ribosomas, ¿qué va a ocurrir ahí entonces? Va a haber síntesis de proteínas. Y el retículo endoplasmático rugoso, ¿qué hará? Sintetiza proteínas, almacena proteínas y secreta proteínas. ¿Me vas entendiendo? Si tiene ribosomas y sintetiza proteínas, el retículo endoplasmático rugoso forma proteínas, almacena proteínas y secreta proteínas. Punto, no hay más. El retículo endoplasmático liso, en cambio, no tiene ribosomas. Por eso lo llaman liso, porque su superficie está limpia, no tiene ningún ribosoma. Este retículo endoplasmático liso, ¿para qué sirve? Te cuento. Primero, es el basurero celular. Basurero, ¿qué significa esto de basurero? Es el que va a limpiar a la célula, la va a limpiar de cualquier sustancia tóxica que haya llegado a la célula. ¿Qué sustancia tóxica puede llegar a la célula? Por ejemplo, puede llegar un antibiótico, puede llegar el café, por ejemplo, la cafeína, puede llegar el té, que es la teína, puede llegar condimentos, puede llegar un veneno. Entonces, para evitar que esto dañe a la célula, el retículo endoplasmático liso lo atrapa, lo envuelve y crea tu bolsita de basura para que luego la puedas eliminar. Entonces, por eso dicen que es detoxificante, elimina las toxinas que puedan dañar a la célula. Segundo, el retículo endoplasmático liso se encarga del metabolismo de lípidos, o sea, forma lípidos y destruye lípidos. Y el retículo endoplasmático liso se encarga del metabolismo de carbohidratos, o sea, forma carbohidratos y destruye carbohidratos. ¿De acuerdo hasta ahí? Punto, se acabó. Ahora, muchachos, escúchenme. Aquí lo tienen. Ahí tienes a la carioteca. Estás viendo a la carioteca con poros. Pegado a la carioteca tienes el retículo endoplasmático rugoso, que tiene una gran cantidad de ribosomas en la superficie. Y
Luego tiene al retículo endoplasmático liso, que lo ves ahí más alejado, sin ribosomas. Entonces ya tienes el dato. Ahora quiero que observes algo. Si te fijas, por el retículo endoplasmático liso empiezan a salir vacuolas. ¿Estás viendo? Empiezan a salir vacuolas. Esas vacuolas van a empezar a salir y se van a empezar a unir. Y al unirse van a formar a esto. Este conjunto de membranas que estás viendo ahí totalmente asociadas llevan el nombre de complejo de Golgi. Por un lado estás viendo la cara cis y por el otro lado estás viendo la cara trans. La cara cis es la cara de formación. La cara trans es la cara de secreción. Por un lado se forma el aparato de Golgi y por el otro lado se liberan moléculas del aparato de Golgi. Ahora, fíjate bien, por favor. La cara cis forma esos discos que acá en el esquema le han colocado el nombre de cisternas. Pero esas cisternas tienen un nombre, se llaman dictiosomas. El aparato de Golgi está formado por estos discos membranosos llamados dictiosomas. ¿Estamos? Y al conjunto de dictiosomas lo llamamos Golgisoma o aparato de Golgi. Golgisoma o aparato de Golgi. Punto. Escúchame un ratito. El aparato de Golgi recibe todo lo que produce el retículo endoplasmático rugoso y liso. Por lo tanto, ¿qué función tendrá el aparato de Golgi? El aparato de Golgi recibe todo lo que el retículo endoplasmático produce. Entonces, ¿qué función tendrá el aparato de Golgi? Primero será depósito, porque ahí se guarda todo lo que la célula está sintetizando. Es un depósito celular. En segundo lugar, el aparato de Golgi por un lado almacena, pero por el otro lado secreta. Entonces también tiene la función de secreción. Por un lado almacena y por el otro lado secreta. Entonces también tiene la función de secreción. Depósito y secreción. Muy bien. Ahora, ¿qué forma el aparato de Golgi? Primero, forma a los citosomas. Los citosomas son vacuolas que contienen enzimas como los lisosomas, peroxisomas y glioxisomas. Después forma vacuolas. Se encarga de formar vacuolas. ¿De acuerdo? Las vacuolas que pueden almacenar sustancias de desecho, sustancias de reserva o secreciones. Luego se encarga de formar a la membrana celular. Lógico, si ha llegado ahí lípidos y ha llegado carbohidratos, ¿de acuerdo? Y proteínas, puede formar tranquilamente la membrana. También se encarga de formar la pared celular. Forma la membrana y forma la pared celular. ¿De acuerdo? Entonces, mira todas las funciones del aparato de Golgi. Es el depósito celular, es el centro de secreción celular. Forma citosomas, forma vacuolas, forma membrana y forma pared celular. Creo que estamos de acuerdo hasta ahí. Esas son todas las características que nosotros tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el aparato de Golgi. Punto. Esto es básicamente el sistema endomembranoso, sistema de membranas internas. Ahora me voy a las organelas. ¿Se acuerdan por qué las llamábamos organelas? El plagio está en la diapositiva. ¿Por qué las llamábamos organelas? Porque tenían... ¿Quién se acuerda? Están aquí, ahí está, lo están viendo, está en letras grandes todavía. Doble Se les membrana. llama organelas porque tenían doble membrana. Doble membrana. Doble membrana, no se olviden de eso, tenían doble membrana. ¿Quiénes son las organelas? Son las mitocondrias y los plastidios. Vamos a empezar hablando de las mitocondrias. A las mitocondrias las llama condrioma, las llaman sarcosomas, ¿de acuerdo? Porque también dependen de dónde están, o sea, tienen el nombre dependiendo de la célula donde están. Pero te cuento un dato, Las mitocondrias son indispensables porque te generan energía, son las que producen energía, son la central energética de todo ser vivo. Vamos con el asunto. Partes de una mitocondria. Mira acá, yo hablo y tú tratas de ubicarte en el esquema. La mitocondria tiene doble membrana, una membrana externa y una membrana interna. Ya debes haber ubicado la membrana externa y la membrana interna. Ya lo ubicaste. Muy bien. El espacio interno
que voy a encontrar dentro de la mitocondria lo llamo matriz. El espacio interno es la matriz. La membrana interna se mete dentro de la matriz, o sea, se introduce dentro de la matriz y forma lo que nosotros llamamos las crestas mitocondriales. Crestas mitocondriales. Entonces, mira, tenemos membrana externa, tenemos membrana interna. La membrana interna forma las crestas que se meten dentro de la matriz mitocondrial. Ya, esas son las partes. Membrana externa, membrana interna, crestas y matriz. Ahora, datos. En la matriz, vamos a encontrar primero ADN circular. ADN circular. Vamos a encontrar ribosomas. Y vamos a encontrar todas las enzimas que ayudan a la formación de un ciclo que llamamos ciclo de Krebs. Todas las funciones que vamos a llamarlo ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? O sea, todas las funciones que van a ocurrir, ahí está el ciclo de Krebs. Creo que estamos de acuerdo. Sí, entonces mira, tenemos dentro de la matriz, tenemos ADN circular, tenemos ribosomas y tenemos todas las enzimas que participan del famoso ciclo de Krebs, el llamado ciclo de Krebs. Creo que estamos de acuerdo. Bien. A nivel de las crestas, vamos a encontrar unas partículas, ¿de acuerdo? Unas partículas que le vamos a dar el nombre de partículas F. ¿Pero por qué son importantes estas partículas F? Porque tienen una enzima que se le llama ATPasa. Y esa enzima ATPasa, ¿sabes para qué sirve? La enzima ATPasa sirve para la formación de ATP. Allí se van a formar ATP. ¿De acuerdo? Bien, ahora escúchenme un ratito. Junto con las partículas F y la enzima ATPasa, hay otras proteínas que se las llaman citocromos, que son proteínas que ganan y pierden electrones y que mueven electrones en la función. Entonces, mira lo que te voy a decir, escuchen. Recapitulando. La mitocondria tiene membrana externa, membrana interna. La membrana interna forma las crestas y se meten dentro de la matriz. En la matriz voy a tener ADN, ribosomas y voy a tener enzimas del ciclo de Krebs. En las crestas voy a tener la partícula F que tiene una enzima que es la ATPasa que forma ATP y voy a encontrar también proteínas que transportan electrones. Se acabó. ¿Para qué sirve la mitocondria? La mitocondria sirve para producir energía. ¿Cómo se llama el proceso en la mitocondria? Se le llama respiración celular aeróbica. Respiración celular aeróbica. ¿Por qué aeróbica? Porque tiene oxígeno. Porque utiliza el oxígeno. Muy bien. La respiración celular aeróbica tiene dos eventos en la mitocondria. En la mitocondria, dos eventos. El ciclo de Krebs que se realiza en la matriz, y la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa que se realiza en las crestas. Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa que se realiza en las crestas. Ahí tienes a la mitocondria. Todo eso produce ATP y todo eso se encarga de producir energía. Se acabó la situación y terminamos el proceso. Esto es mitocondrias. ¿De acuerdo? Organela con doble membrana. Plastidios. ¿Por qué los llamo plastidios, muchachos? Los llamo plastidios porque los encuentro en las plantas. Entonces tengo al cloroplasto que tiene color verde, tengo al cromoplasto que tiene colores diferentes del verde y tengo al leucoplasto que no tiene color, que está totalmente sin color y que almacena moléculas orgánicas. Bien. Voy a hablar del cloroplasto. Cloroplasto. Mira, cloroplasto. El cloroplasto se parece a la mitocondria. ¿Por qué? Mira, tiene membrana externa y membrana interna. Mira, tú lo estás viendo en el esquema. Membrana externa y membrana interna. La membrana interna forma unos discos que parecen monedas. ¿Lo están viendo ahí? Esos discos que parecen monedas se les llama tilacoides. ¿De acuerdo? Los discos que parecen monedas se les llama tilacoides. Dentro de los tilacoides están los pigmentos para realizar fotosíntesis. Dentro de los tilacoides, por si acaso. Entonces, los tilacoides se unen formando unas estructuras llamadas granas. Los tilacoides forman las granas
Y las granas se unen a través de estructuras membranosas llamadas lamelas. Son las llamadas lamelas. ¿De acuerdo? Entonces, mira, la membrana interna forma a los tilacoides. Los tilacoides se agrupan formando a las granas y las granas se unen formando o se unen a través de las lamelas. El espacio interno del cloroplasto se llama estroma. Ya no lo llamas matriz, lo llamas estroma. Entonces, mira la estructura. Membrana externa, membrana interna. La membrana interna forma al tilacoide. El conjunto de tilacoides forma las granas. Y las granas se asocian a través de estructuras llamadas lamelas. Punto. El espacio interno se llama estroma. Estroma. Ahora vamos con los detalles. En el estroma del cloroplasto, vas a encontrar enzimas. No, en primer lugar vas a encontrar ADN circular y ribosomas. ADN circular y ribosomas. Igual que la mitocondria. ¿Qué más? En el estroma vas a encontrar, además del ADN circular y ribosomas, vas a encontrar enzimas para un ciclo importante que se le llama el ciclo de Calvin-Benson. Y vas a encontrar un azúcar llamado ribulosa fosfato. A nivel de los tilacoides y las granas, vas a encontrar los fotosistemas que están formados por pigmentos que pueden atrapar la luz. Entonces, ¿cuál es la función del cloroplasto? La función del cloroplasto es, en primer lugar, realizar fotosíntesis. Esa es su función, realizar fotosíntesis. La fotosíntesis se da en dos eventos. El primer evento es un evento luminoso. Luminoso, ¿qué significa? Que utiliza la luz. ¿Y dónde la realizas? La realizas en las granas y tilacoides. Granas y tilacoides, ¿de acuerdo? Ahí tienes básicamente la reacción luminosa. ¿Por qué? Porque ahí están los pigmentos. Y luego la reacción oscura se realiza en el estroma. Reacción oscura se realiza en el estroma. ¿Estamos de acuerdo? La reacción oscura se realiza en el estroma. Se acabó el asunto. Entonces ahí tienes la reacción luminosa y la reacción oscura. Y esto es la fotosíntesis. Ahora, un dato, muchachos, antes de pasar al siguiente. Entre la mitocondria y el cloroplasto hay algo en común. ¿Qué tienen en común? Las dos generan energía, pero lo que tienen en común es que la mitocondria y el cloroplasto tienen ADN circular. Tienen su propio ADN circular. Ahora, ¿pero qué es importante? ¿Por qué es importante decirle que tiene su ADN? Bueno, porque es la única organela que tiene la célula que tiene su propio ADN y que es semiautónoma. ¿Qué significa esto? Que se divide sola, sin necesidad de que la célula se divida. O sea, si la célula quiere más mitocondrias, divide las mitocondrias. Si quiere más cloroplastos, divide los cloroplastos, pero eso no hace que la célula se divida. Entonces, es semiautónomo. Hay una hipótesis, que todavía no está por ahí por probarse, llamada teoría endosimbiótica. La teoría endosimbiótica. ¿Qué es una teoría endosimbiótica? La teoría endosimbiótica plantea que las mitocondrias y los cloroplastos, son estructuras, ¿de acuerdo? Son estructuras bacterianas, son bacterias que vivían libres en un primer momento, pero que cuando la célula eucariota aparece, esta célula eucariota utiliza o captura a estas bacterias y las mete dentro de su estructura para que trabajen para ella. Entonces, las mitocondrias y los cloroplastos ahora le dan energía a la célula eucariota. Eso es una endosimbiosis. Se dio hace millones de años atrás, pero actualmente ya no se pueden separar. O sea, si tú sacas a una mitocondria y quieres que viva sola, no puede. Si tú sacas a un cloroplasto y quieres que viva solo, no puede. Ya no se acostumbran a vivir solos. Entonces se han hecho muy dependientes de la célula. Entonces, a eso lo llamamos la teoría endosimbiótica. La teoría que explica cómo las mitocondrias y los cloroplastos aparecieron y ahora están dentro de la célula eucariota. Creo que estamos de acuerdo hasta ahí. La propuso Linz Margulis. Margulis fue es una bióloga que planteó este tipo de concepto. Linz Margulis. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí tienen Margulis con doble L. ¿De acuerdo? Ahí tienes a la teoría endosimbiótica.
Punto. Después de hablar de mitocondrias y de cloroplastos, ahora voy a hablar de los cromoplastos. ¿Por qué lo llamo cromo? Cromo es color. O sea, son organelas que van a almacenar colores en las plantas. Por ejemplo, el color rojo es el licopeno. El color amarillo es la xantófila. El color anaranjado es el caroteno. El color azul es la antocianina. Y el color marrón es la fucosantina. Fucosantina. Entonces, ahí tienes el dato. Son los diferentes colores que nosotros vamos a encontrar, dentro de los cromoplastos. Ahora, pero ustedes me dirán, profe, en una planta no solamente hay rojo, amarillo, anaranjado, azul o marrón, hay otros colores y pueden haber gama de colores. Sí. Ahora, yo te pregunto, a ver si, espero que no te hayan jalado en tu inicial, Dígame, ¿a quién llamamos o cuáles son los colores primarios? ¿Quiénes son los colores primarios? Azul, rojo y amarillo. Muy bien. Azul, rojo y amarillo. ¿Qué pasa si yo combino a los colores primarios? Genero los colores secundarios y luego los colores terciarios. O sea, en una planta hay colores básicos, que son los tres, amarillo, rojo y azul. Si los empieza a combinar en diferentes tonalidades, va a tener pues todos los tonos de colores que quiera, porque tiene los colores primarios. Por eso es que a veces encontramos diferentes tonos de colores en una planta. ¿Entiendes la situación? Ahí tienes, cromoplastos. ¿Y qué es un leuco? Leucoplasto es aquel que no tiene color. Leuco es un plastidio en blanco. No tiene color, pero lo que hace es almacenar moléculas orgánicas. Se encarga de almacenar moléculas orgánicas. ¿De acuerdo? Esos son los leucoplastos. Ahora escúchame un ratito. ¿Qué pueden almacenar los leucoplastos? Los leucoplastos pueden almacenar almidón. Si almacenan almidón, los voy a llamar amiloplasto. Amiloplasto. Díganme, ¿qué vegetales consumen ustedes que tengan almidón? Vegetales que tengan almidón. La papa. Pura papa. Ustedes son pura papa, no hay más. Camote. Papa, camote, yuca, sigue. Maíz, bien. ¿Qué más? Ya, tubérculos como la papa. ¿Qué más? ¿El arroz no tiene? ¿El trigo no tiene? ¿La cebada no tiene? Ya pues, ahí están también almidones. Entonces, dentro de ellos están los amiloplastos. Los amiloplastos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Amiloplastos, almacenan almidón. Ahora, los oleoplastos almacenan aceites. ¿Qué vegetales conoces tú que tengan aceites? ¿Qué vegetales conoces? La palta. Cuéntame. La A aceituna. ver, tengan aceites. Plátano verde. El coco. El coco, muy bien, el coco. El girasol, sí. La palta. La palta. Aceituna. Muchachos, su mejor amigo. ¿No se ubican? El maní. El maní, ¿de acuerdo? Barney dice por ahí. El maní. Las pecanas, las nueces también tienen aceites en su estructura y tienen oleoplastos. Te ríes, Fabricio, te ríes porque ya te acordaste de tu mejor amigo, ¿de acuerdo? Muy bien, no todos los frutos secos, no todos los frutos secos, no generalices. Maní, nueces, pecanas, sí, pero no todos los frutos secos. Muy bien, ahora, y los aleuroplastos son los que tienen proteínas, los que almacenan proteínas. ¿Me puedes ayudar? ¿Qué vegetales conoces tú que tengan proteínas? A ver, ¿qué vegetales comes tú que tengan proteínas? Proteínas, a ver, ayúdame. Vegetales que tengan proteínas. No. Proteínas. No me vengan a hablar de legumbres ni nada por el estilo. A ver, una más. El brócoli, ay Dios mío, tú pensando en el brócoli nada más. No, proteínas, muchachos. Que tengan proteínas. No, la zanahoria tiene vitaminas, carbohidratos, pero no tiene proteínas. La espinaca tampoco. Frutos secos, pucha, muchachos, qué mala. ¿No conocen nada que tenga proteínas? Ser carne. Estoy hablando de vegetales, Nicolás. La lenteja. ¿Qué te pasas? Las lentejas, por fin alguien. Las lentejas.
los frijoles, las habas, los Garbanzo. payares, el garbanzo, la quinoa, tiene gran cantidad de proteínas en su estructura. Creo que lo entendemos. Ahora sí, entonces ya tienen el dato, ya pueden darse cuenta. Y ahí tenemos el dato de las vegetales que tengan proteínas en su estructura. Punto, se acabó, ya estamos. Estos son básicamente los plastidios. Ya tenemos plastidios, no voy a darle más vueltas. Punto, vamos. Ahora nos vamos a los citosomas. Ya les había adelantado algo de los citosomas, ¿se acuerdan? Los citosomas son vacuolas que se forman en el aparato de Golgi, pero estas vacuolas se llenan de enzimas y de acuerdo al tipo de enzimas se van a clasificar, ¿de acuerdo? Los citosomas son vacuolas que se llenan de enzimas, y de acuerdo al tipo de enzima vamos a encontrar 3 tipos de citosomas. Los lisosomas son aquellos que tienen enzimas digestivas, o sea, enzimas que van a digerir, que van a ayudar a la destrucción de moléculas. Los lisosomas, ¿de acuerdo? Van a producir digestión, ¿de acuerdo? Ahora te voy a dar el dato. Hay 2 tipos de lisosomas. A ver, los lisosomas se forman del aparato de Golgi. El aparato de Golgi las forma, observa. Ahí tienes a la célula, estás viendo ahí, está el núcleo, tiene el retículo endoplasmático, pero si te das cuenta, tienes al aparato de Golgi. Del aparato de Golgi salen los lisosomas. Cuando el lisosoma está recién formado, lleva el nombre de lisosoma primario. Lisosoma primario, cuando está recién formado. Y está libre, mira, está libre en el citoplasma. Pero la célula tiene la capacidad de producir 3 tipos de vacuolas. Hay una vacuola autofágica. ¿Qué es eso? Es cuando la propia célula envuelve a una organela que ya no funciona. Por ejemplo, en este caso está envolviendo a una mitocondria que quiere destruir, porque ya no funciona. Y como no funciona, tiene que eliminarla, pues porque ya no tiene función. ¿Para qué va a estar dentro de la célula? O si no, ha creado una vacuola por endocitosis. Endocitosis, o sea, ha capturado algo y lo ha metido dentro. O si no, ha hecho fagocitosis y ha capturado, por ejemplo, una bacteria por fagocitosis. ¿De acuerdo? Una bacteria por fagocitosis. Observa. Tengo 3 tipos de vacuola. Por vacuola autofágica, por una vacuola de endocitosis o por una vacuola por fagocitosis. Cuando los lisosomas se pegan a esas vacuolas, se pegan, fusionan membrana y liberan enzimas. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de un lisosoma secundario. Lisosoma secundario. Ese lisosoma secundario, muchachos, ese lisosoma secundario ya básicamente ya está funcionando, porque ya se unió la vacuola, ya liberó sus enzimas y empezó el proceso de digestión. Entonces, mira, lisosoma primario es cuando está libre y el lisosoma secundario es cuando está asociado a las vacuolas para la digestión. Acá lo estamos viendo también. Mira, el lisosoma que está al centro es el primario. Cuando se une a la vacuola por endocitosis, cuando se une a la autofagia o cuando se une a la vacuola digestiva que produjo por fagocitosis, empieza la digestión, ahí lo llamamos lisosoma secundario. Y los restos que quedan, lo llamamos cuerpo residual, porque es lo que queda, el resto que ha quedado después de la digestión. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo tienes. Ahora, lo llamamos autofagia, porque la célula se autodestruye. Autofagia es cuando se autodestruye sus propias organelas. Bien, muchachos, ahora díganme, ¿qué es el peroxisoma? Te cuento. El peroxisoma es un citosoma que tiene una enzima llamada peroxidasa. La peroxidasa es una enzima que destruye al agua oxigenada. ¿De acuerdo? Los peroxisomas tienen una enzima llamada peroxidasa que destruye el agua oxigenada. El agua oxigenada es peligrosa porque a nosotros mata células, destruye las células. Por lo tanto, tenemos que destruir al agua oxigenada para poder ayudar a que la célula sobreviva. Pero tú me dirás, profe, pero ¿cómo podemos tener nosotros agua oxigenada dentro de nuestro cuerpo? Sí tenemos, sí lo producimos. ¿Y sabes cuándo lo producimos? Te lo cuento. Cuando destruyes grasas. O sea, el metabolismo de las grasas produce peróxido de hidrógeno.
¿Quién se encarga de metabolizar grasa en tu cuerpo? El hígado y el músculo. Por lo tanto, el hígado y el músculo tienen peroxisomas. Cuando tu hígado utiliza a la grasa y la metaboliza, en ese momento produce agua oxigenada. Para que el agua oxigenada no mate a la célula, el peroxisoma bloquea la acción, destruye al agua oxigenada y evita la destrucción celular. Evita la destrucción celular. ¿De acuerdo? Ahora, en vegetales también hay peroxisomas. ¿Y por qué? Porque los vegetales también metabolizan grasas. Los vegetales también metabolizan grasas. Y ahorita te lo voy a explicar en el otro proceso. Entonces ya tienes a los peroxisomas. En vegetales hay glioxisomas. ¿Qué son los glioxisomas? Los glioxisomas son organelas que tienen en su estructura enzimas que pertenecen al ciclo del glioxilato. Actúan y pertenecen al ciclo del glioxilato, ¿de acuerdo? Entonces, los glioxisomas producen el ciclo del glioxilato. ¿Y qué hace el ciclo del glioxilato? El ciclo del glioxilato convierte lípidos a carbohidratos. ¿Viste? Los vegetales también lo hacen. Convierten lípidos a carbohidratos. Escúchame, por favor. ¿Esto cómo se da? Te lo cuento. Las semillas tienen que germinar, pero las semillas no tienen cloroplastos, porque lógicamente ya están secas y se han dejado guardar. Cuando una semilla quiere germinar, tú primero las remojas en agua, porque eso es lo que hacemos, remojamos en agua. El agua activa a los glioxisomas. Entonces, al activar a los glioxisomas, el agua, las enzimas van a coger a los lípidos, que tiene la semilla y las van a convertir en carbohidratos. Estos carbohidratos los van a mandar ¿a dónde? A la mitocondria. Una vez que ya produjiste los carbohidratos, de la reacción se libera agua oxigenada, peróxido de hidrógeno. Allí actúan los peroxisomas y convierten el agua oxigenada en agua y oxígeno. El oxígeno se va a la mitocondria junto con los carbohidratos a producir energía. Entonces, ahí tienes la relación. Ahora ya entiendes por qué necesitan las plantas peroxisomas. Porque necesitan convertir los lípidos a carbohidratos y una vez que los han convertido pueden generar energía para la germinación. Ahí lo tienen, entonces ya tienes al lisosoma, al peroxisoma y al glioxisoma. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué son las vacuolas? Las vacuolas son citosomas, o sea, son los mismos citosomas, pero sin enzimas. Una vacuola es un citosoma sin enzimas. Es una vacuola que puede tener diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, en los vegetales almacena sustancia nutritiva. ¿De acuerdo? Puede almacenar agua, puede almacenar sustancias de desecho, puede almacenar pigmentos o incluso sustancias tóxicas, toxinas que la planta produce. En los animales lo llamamos vesícula y su papel más que todo es digestivo y regula la cantidad de agua que encontramos dentro de la célula y mantiene la turgencia celular. Nada más. ¿De acuerdo? Ahí tienes las funciones de las vacuolas. Vamos con la final. Organoides. Los organoides son estructuras que no tienen membrana. Son asociaciones supramoleculares. Estructuras sin membrana son asociaciones supramoleculares. Tenemos a los ribosomas primero. ¿Qué son los ribosomas? Son asociaciones de ARN y proteínas. ARN y proteínas, ¿de acuerdo? Estos ribosomas, ¿de acuerdo? Son asociaciones supramoleculares sin membrana. Se forman en el nucleolo, dentro del núcleo, ¿de acuerdo? Y su principal función es la síntesis de proteínas. Para eso sirven, síntesis de proteínas. Hay dos tipos de ribosomas, el ribosoma procariota y el ribosoma eucariota. El procariota es más pequeño, el eucariota es un poco más grande. Ahí tienen los tamaños, por favor. Los ribosomas están hechos de dos subunidades, la subunidad menor y la subunidad mayor. ¿De acuerdo? Entonces, mira, la subunidad menor en el ribosoma procariota pesa 30 y en el eucariota pesa 40. La subunidad mayor del ribosoma procariota pesa 50
y la subunidad mayor del ribosoma eucariota pesa 60. Ahí tienes el cuadrito también y tienes el esquema. Cuando las dos subunidades se asocian o se reúnen, formas el ribosoma. El ribosoma procariota pesa 70S y el ribosoma eucariota pesa 80S. Esa es la diferencia entre ribosoma procariota y ribosoma eucariota, por el tamaño más que todo, ¿de acuerdo? Ahí tienes el tamaño. Ahora, ¿para qué sirven los ribosomas? Los ribosomas tienen la función de traducir el mensaje del ARN mensajero y formar proteínas. Para esto, la subunidad menor y la subunidad mayor deben unirse, deben asociarse, ¿de acuerdo? Y formar al ribosoma. Cuando la menor y la mayor se unen, se asocian al ARN mensajero y empiezan a leer el código, empiezan a leer el mensaje. Entonces, cuando empiezan a leer el mensaje, llegan los ARN de transferencia trayendo, escúchame bien, trayendo a los aminoácidos, y estos aminoácidos se van uniendo dentro del ribosoma y van a formar ¿a quién? Van a formar a las proteínas. Y así poco a poco se va sintetizando las proteínas. Esa es la función, síntesis de proteínas, la síntesis proteica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos. Ahora nos vamos con el centrosoma. ¿Qué es el centrosoma? El centrosoma es una estructura formada por dos partes, la centrósfera y los centriolos. La centrósfera es una gelatina de proteínas, es un coloide proteico. O sea, es como una gelatina de proteínas que está rodeando o está envolviendo a dos cilindros huecos y estos cilindros huecos se llaman centriolos. Aquí lo tienes. Así está. Si te das cuenta, lo que está en verde son los centriolos y alrededor aparece como una nube. Esa nube es la centrósfera, que es el coloide de proteínas. Y a todo el conjunto lo llamamos centrosoma. ¿De acuerdo? Ahora, la centrósfera no tiene función porque solamente es un coloide de proteínas que lo rodea. Pero el centriolo sí, el centriolo está formado por 9 tripletes de microtúbulos, 9 tripletes. ¿De acuerdo? Los tripletes los estás viendo ahí, microtúbulo A, B y C, que se asocian y van a formar un cilindro hueco. Estos 9 tripletes forman un cilindro hueco. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo tienes. Aquí lo tienes, ¿de acuerdo? Mira, ahí tienes a la centrósfera, tienes al centriolo, a los centriolos y tienes a los microtúbulos. ¿De acuerdo? Como los ves ahí, estás viendo al centriolo formando un cilindro hueco. Estos son los centriolos, que son cilindros huecos formados por 9 tripletes. Ya, si quieres verlo como fideitos, ahí está. ¿De acuerdo? Ahí tienes a los 9 tripletes asociados entre sí, formando a este cilindro hueco llamado centriolo. ¿Cuál es la función de los centriolos? La función de los centriolos es, en primer lugar, formar cilios, formar flagelos y formar al uso acromático. Formar cilios, formar flagelos y formar al uso acromático, que es el que ayuda a la formación de o al movimiento de los cromosomas durante la mitosis. Todo esto que acabamos de ver es el citoplasma. Ya hemos acabado citoplasma, ya tienen toda la estructura del citoplasma. Ahora me voy a la parte interna. ¿Qué es lo que encontramos más adentro? El núcleo. Ya tenemos ahora el núcleo. Vamos a ir terminando con la parte de la célula, que es el núcleo. ¿Qué es el núcleo? A ver, yo te voy a decir algo importante. ¿Una célula puede vivir sin núcleo? ¿Sí o no? A ver, dígame. No. ¿La célula puede vivir sin núcleo? Fuerte. ¿Sí o no? No, muy bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ¿qué hace el núcleo? ¿Para qué sirve el núcleo? ¿Cómo lo entiendes? Controla ¿Para las qué sirve? proteínas y el citoplasma. ¿Perdón? Ya, Es como un proteínas. cerebro Control para... celular. Ah, ya, es como un cerebro. ¿Y por qué? ¿Qué tiene el núcleo que controla como un cerebro? ¿Qué hay dentro del núcleo que tenga esa característica de controlar como un cerebro? ¿Qué tiene? Información genética. Ah, muy bien. Esa. ¿Y qué es la información genética? O sea, ¿qué molécula o qué hay que tenga la información genética? El ARN. ¿Fuerte? El ARN. ¿ARN? ¿Estás seguro que es ARN? ADN. ADN. Ahora sí, pues. ¿Qué? ¿Me están disvariando porque ya es la 1 de la tarde y se mueren de hambre?
¿Cómo Puede van a ser, decir que el profesor. ARN, cómo van a decir que el ARN es la información genética? El ARN transporta la información genética, pero el ADN es el que tiene el código, tiene toda la información. O sea, lo que tiene el núcleo es el ADN. ¿Y por qué será importante que el ADN esté ahí? ¿Por qué? ¿Qué te da el ADN? ¿Qué te produce el ADN? ¿Qué tiene el ADN? A ver, dime, ¿por qué es importante que esté el ADN? ¿Qué tiene el ADN? Cuéntame. Información, ¿Para controlar qué? la síntesis de las proteínas en el Ah, muy citoplasma. bien. ¿Y qué más? ¿Qué más va a sintetizar? ¿Solamente eso? Va a controlar todo. El ADN controla el metabolismo, el ADN controla la reproducción de las células, o sea, controla la vida de la célula. O sea, si tú le quitas el ADN, la célula pues lógicamente no tiene quien controle y quien funcione, y todo desaparece, y todo puede morir o desaparecer. Por eso es importante el núcleo, porque contiene lo más importante, que es el ADN, que es la información que hemos heredado de papá y de mamá, y que ayuda a que la célula funcione y trabaje de una manera determinada. Eso es lo importante que hay que recordar. ¿Hasta ahí? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, una pregunta. ¿Es posible que en tu cuerpo tengamos células o en nuestro cuerpo tengamos células sin núcleo? ¿Tú tienes alguna célula sin núcleo en tu cuerpo? Dame Sí, cuál es. ¿Cuál es? los glóbulos rojos. Muy bien. Pero los glóbulos rojos no viven para siempre. ¿Cuánto tiempo vive tu glóbulo rojo? Las De 90 a plaquetas. 120 días. 120 días, excelente, 120 días. Las plaquetas no. ¿Sabes por qué las plaquetas no? Porque las plaquetas no son células. Las plaquetas son fragmentos celulares, pedazos de citoplasma. Eso no es una célula. En Profesor, cambio, ¿y cómo se un llama? glóbulo rojo sí es una célula, ¿sí? ¿Y cómo se llaman los glóbulos rojos, su nombre biológico? Biológico, eritrocitos o hematíes. Gracias, profesor. Eritrocitos o hematíes, cualquiera de ellos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí, Ya, muy bien profesor. entonces. Ya entendimos la situación. Entonces, ese es el núcleo. Ese es el núcleo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos adelante. Escúchenme. ¿Cuáles son las partes de un núcleo? ¿Cuáles son las partes del núcleo? Las partes de un núcleo son la carioteca o membrana nuclear, el nucleolo y la cromatina. Carioteca o membrana nuclear, nucleolo y cromatina. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes las partes básicas de un núcleo. Vamos con las partes. Primero, acá tienes al núcleo, tienes una fotografía del núcleo y tienes al costado el núcleo en dibujo. En la fotografía hemos encontrado partes donde está, por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso, que te dije que se une al núcleo, tiene poros, ahí están los poros nucleares, tienes a los ribosomas que están en la superficie, tienes al nucleolo que está en la parte interna, tienes a la envoltura nuclear, que es la membrana nuclear, tienes a la eucromatina y tienes a la heterocromatina. Eucromatina y heterocromatina. Y heterocromatina. Creo que hasta ahí lo entiendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Mira el esquema que está al costado. En el esquema tienes la heterocromatina, la eucromatina, el retículo endoplasmático, los poros nucleares, los ribosomas en la superficie, el nucleolo y está la envoltura. Ahora me quiero que ustedes fijen en la envoltura. La envoltura de adentro hacia afuera tiene la lámina nuclear, la membrana interna, el espacio perinuclear y la membrana externa. Mira, lámina nuclear, membrana nuclear interna, espacio perinuclear y membrana nuclear externa. Esa es la envoltura nuclear. Entonces, ahora sí puedo entrar a hablarte de la envoltura. La envoltura nuclear es la carioteca. La carioteca yo la llamo envoltura nuclear, membrana nuclear, nucleolema o carioteca. Cualquiera de esos términos es correcto. Envoltura nuclear, membrana nuclear, nucleolema o carioteca. Cualquiera es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora escuchen. La carioteca es una estructura que está formada por doble membrana, membrana externa y membrana interna. Entre las dos aparece el espacio perinuclear y por dentro aparece la lámina nuclear, que es la que le da refuerzo y eso es lo que acabamos de ver como fibras intermedias. Esta es la estructura de la membrana del núcleo, la estructura de la membrana del núcleo, ¿de acuerdo? Esta es la membrana, mira, esta es la membrana.
Está formada por doble capa, la estás viendo ahí, está el espacio, hacia adentro está la lámina nuclear, pero tiene poros. Estos poros son agujeros que comunican al núcleo con el citoplasma. Estos poros están rodeados de proteínas que forman una estructura llamada anillo del poro. Anillo del poro, ¿de acuerdo? El poro más el anillo del poro forma el complejo del poro. El poro más el anillo del poro forma el complejo del poro. ¿Estamos de acuerdo? Poro más el anillo del poro forma el complejo del poro. Y el único que lo tiene es la membrana nuclear. El único, así que no lo busquen en otro lado, no lo van a encontrar. Y lo único que vamos a encontrar es el anillo del poro. Creo que estamos de acuerdo hasta ahí. Se acabó. Por dentro tienes al nucleolo. ¿Qué es el nucleolo? El nucleolo es una estructura sin membrana, formada por ADN, ARN y proteínas. ¿De acuerdo? El nucleolo es esférico, es único o múltiple dependiendo de la célula. Tiene un tamaño variable también dependiendo de la célula. Su función es sintetizar ARN y proteínas y formar ribosomas. ¿De acuerdo? Formar ribosomas. El nucleolo está formado por un 20 a 30% de ARN, 1 a 3% de ADN y proteínas. ¿De acuerdo? Dicen que es anfófilo porque tiene la capacidad de teñirse con colorantes ácidos o con colorantes básicos. ¿De acuerdo? Ahora, el nucleolo tiene dos partes. Una parte amorfa que contiene ADN y una parte más densa, más espesita, más es densa, donde vamos a encontrar tres zonas. La parte granular, la parte fibrilar y el centro fibrilar. Si nos vamos de adentro hacia afuera, ¿de acuerdo? En la parte interna del nucleolo encontramos el centro fibrilar, que está formado por ADN, ARN, ¿de acuerdo? Y se organiza en una zona llamada ROM, que es la región organizadora del nucleolo. Región organizadora del nucleolo, ROM. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el centro fibrilar. Sobre el centro aparece la parte fibrilar, donde vamos a encontrar ARN ribosómico. Y más afuera encontramos la parte granular, donde ya hay ARN y proteínas asociadas, formando las subunidades del ribosoma. Y ahí se van a formar las subunidades del ribosoma. Como ya les dije, el ribosoma, el nucleolo, tiene la función de producir ARN y producir síntesis de proteínas y formar ribosomas. Su función más importante es esa, formar ribosomas. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienes al nucleolo con sus estructuras más importantes. Ahora nos vamos a la cromatina. La cromatina en realidad es lo más importante del núcleo, porque ahí está toda la información genética. La cromatina, escúchame bien, la cromatina está formada básicamente por ADN y proteínas. Es ADN y proteínas. Así, en términos básicos, la cromatina es ADN y proteínas. Dos tipos de proteínas, histonas y no histonas. Histonas y no histonas. Esas son las proteínas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien, ahora escúchame. La cromatina, muchachos, la cromatina es el ADN que está dentro del núcleo, asociado a proteínas. Pero ahora yo quiero ponerte esto en la cabeza. Imagínate que tú tienes 100 metros de ADN. 100 metros de ADN, ¿entiendes? 100 metros. ¿Cómo haces para que ese ADN esté metido dentro del núcleo y pueda quedar, pueda empaquetarse ahí y no pues deteriore a la célula? O sea, ahorita quiero que te metas en la cabeza cómo hacer para meter 100 metros en una estructura tan pequeña como es el núcleo. ¿Cómo hago yo para hacer eso? Para hacer eso yo tengo que empaquetar al ADN. Y para empaquetar al ADN tengo que unirlo a proteínas. Entonces ahí viene la estructura. ¿Y cómo se llama la estructura básica que me ayuda a empaquetar al ADN? Lo llamo nucleosoma. A esa estructura la llamo nucleosoma. Ahí la tienes. Ese es el nucleosoma. El nucleosoma es el ADN unido a proteínas histonas. Ya, es el ADN unido a un octámero de proteínas. Octámero de proteínas. Acá lo ves mejor. El ADN que voy a empaquetar tiene una longitud de 200 pares de bases nitrogenadas.
No sé si me entienden, por eso te lo cuento de esta manera. Por ejemplo, si tú recuerdas cuando hablamos de ADN, el ADN está formado por dos cadenas y las dos cadenas se unen por bases nitrogenadas. La adenina se une con la timina y la citosina con la guanina. ¿Se acuerdan? Ya. Adenina y timina forman un par de bases. Citosina y guanina forman otro par de bases. Entonces cuenta pues, tienes que contar 200 pares de bases. El tamaño del ADN mide 200 pares de bases nitrogenadas, 200 pares de bases. ¿De acuerdo? Esas 200 pares, 140 pares se envuelven alrededor de las 8 histonas. Son 8 histonas, pero solamente son 4 tipos. H2A, H2B, H3 y H4. O sea, si son 4 tipos de histonas y son 8 histonas, significa que se han duplicado. Pues. Se han duplicado, entonces hay dobles. Hay 2 H2A, hay 2 H2B, hay 2 H3 y hay 2 H4. ¿Entiendes? Entonces ahí tenemos a las histonas asociadas al ADN. Histonas asociadas al ADN. Ese es el nucleosoma. Ahora, te dije que solamente 140 pares de bases formaban el nucleosoma, pero entonces te quedaban 60 pares. Esos 60 pares se unen a una histona llamada H1 y forman un pedazo de ADN que se le llama ADN linker o ligador, que es el que une a un nucleosoma con otro nucleosoma. El ADN linker o ligador une a un nucleosoma con otro nucleosoma. Aquí lo ven un poquito mejor. Esto es el nucleosoma con las 8 histonas. Un dato. Las histonas son proteínas que tienen en su estructura una alta cantidad de lisina y arginina. Lisina y arginina. ¿De acuerdo? Y dicen que el que tenga la menor relación que exista entre una y otra, son las que menos han evolucionado a través del tiempo. En cierto modo, estas histonas nos indican qué ADN ha evolucionado más, o sea, en qué especies el ADN ha evolucionado más o ha evolucionado menos. Es un marcador evolutivo, se podría decir. Ahora, aquí estamos viendo el esquema. Mira, el ADN se está uniendo a las proteínas y está formando a los nucleosomas. Y estos nucleosomas se van uniendo, se van empaquetando y van formando a la fibra de cromatina. Dentro del núcleo hay dos tipos de cromatina, la eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina se observa totalmente dispersa, suelta dentro del núcleo, casi ni se ve, está ahí totalmente suelta. Y se tiñe de colorantes muy suaves, o sea, casi no se tiñe. La heterocromatina, en cambio, la heterocromatina es una cromatina condensada. Es como si se hubiera precipitado, como si se hubiera coagulado, ¿de acuerdo? Entonces se ve como grumos totalmente coloreados dentro del núcleo. La eucromatina tiene la característica de tener genes activos. O sea, la eucromatina tiene genes activos, funcionando. En cambio, la heterocromatina tiene genes inactivos o bloqueados. Por eso se dice, la eucromatina se encuentra en mayor cantidad, tiene genes activos y se tiñe de un color muy pálido, de un color muy clarito, ¿de acuerdo? En cambio, la heterocromatina es una cromatina que está en menor cantidad, se encuentra totalmente condensada o formando grumos y se tiñe de un color mucho más intenso, mucho más visible, es mucho más intenso. Ahora, te cuento un dato. Hay dos tipos de heterocromatina, La heterocromatina constitutiva y la heterocromatina facultativa. ¿Por qué la llamamos constitutiva y facultativa? Sencillo. La constitutiva es la que constituye o forma parte de los cromosomas. Eso es la heterocromatina constitutiva porque forma parte de los cromosomas. ¿De acuerdo? Forma parte de los cromosomas. En cambio, la heterocromatina facultativa es una cromatina que se condensa por necesidad de la célula. O sea, la célula lo hace porque lo necesita. ¿De acuerdo? Ahora te explico por qué. La constitutiva, ya te dije, se ayuda a la formación de los cromosomas, pero la facultativa no. La facultativa fue descubierta por Christian Barr, que fue un biólogo que estaba haciendo estudios y descubrió que aparecía una cromatina muy teñida, ¿de acuerdo? Que se encontraba dentro del núcleo.
¿De acuerdo? ¿Pero dónde? Solamente en los núcleos femeninos, en los núcleos de las mujeres humanas. Y entonces lo llamó corpúsculo de Barr o cromatina sexual. Barr, investigando, y descubrió que, ¿por qué se presentaba esto? ¿Por qué se presentaba esto? Escúchame. Se presentaba esto porque la mujer tiene 2 cromosomas sexuales iguales. 2 cromosomas sexuales iguales. Entonces, como los 2 cromosomas sexuales son iguales, no van a trabajar juntos. Porque de repente un cromosoma decía blanco y el otro decía negro, uno decía alto, el otro decía bajo, y al final no se ponían de acuerdo. Entonces, para evitar ese tipo de contrastes, lo que hizo la naturaleza o lo que hace la célula es, plum, bloquea un cromosoma. Lo bloquea, lo condensa y lo pega a la membrana, formando lo que nosotros llamamos corpúsculo de Barr, el llamado corpúsculo de Barr. Solamente lo tienen las mujeres, los hombres no lo tienen, ¿de acuerdo? ¿Por qué? El hombre tiene solamente un X, la mujer tiene 2X. Como el hombre tiene un X, no pasa nada, pero como la mujer tiene 2X, forma el corpúsculo de Barr. Y así se observa en sus núcleos, mira. El núcleo tiene un punto bien pigmentado que está pegado a la membrana nuclear. Ese puntito lo llamamos cromatina sexual. Esto es la cromatina sexual. Creo que estamos de acuerdo hasta ahí, muchachos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿No hay problema? Muy bien. Hasta aquí nomás vamos a llegar, muchachos, hoy día, porque ya estamos por acabar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, mira, la cromatina sexual solamente en las mujeres, no en los hombres. Bueno, no antiguamente, todavía hasta ahora se siguen haciendo uso de este tipo de datos para obtener diagnósticos genéticos que nos podían indicar alguna alteración. Por ejemplo, en el caso de sí, solamente en las mujeres aparece la cromatina sexual. Pero ahora te hago una pregunta. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, a Fabricio le hago una prueba y encuentro que tiene cromatina sexual? O sea, Fabricio tiene cromatina sexual. ¿De acuerdo? ¿Qué pasará con Fabricio? ¿Por qué Fabricio puede tener cromatina sexual? Nuevo descubrimiento. Es trans, qué malos son ustedes. No, muchachos, un chequeo, Dios mío, ay Dios. No. Lo que pasa es esto. Hay un síndrome que nosotros llamamos el síndrome de, se torció, qué malo, cállense. Hay un síndrome que se llama síndrome de Klinefelter. El Klinefelter es un hombre, pero que dentro de sus cromosomas tiene 2 cromosomas X y un cromosoma Y. O sea, es un hombre XXY. ¿De acuerdo? Eso es un Klinefelter, un XXY. Ahora escúchame, este Klinefelter, tú lo ves y es un hombre común y corriente, normal. La única diferencia que vas a encontrar si es que observas bien es que es un muchacho lampiño. No tiene vello, o sea, no tiene barba, no tiene bigote, no tiene vello en el cuerpo, es totalmente lampiño. Aparte de eso, tiene muy poca masa muscular, o sea, son básicamente delgados, no son musculosos, son altos, tienden a crecer un poco más que los demás, son altos, delgados, sin mucho vello corporal, o sea, te estamos viendo más o menos a un coreanito, ¿sí? La raza coreana o los coreanos y los asiáticos son así, poca masa muscular, son lampiños, ¿de acuerdo? Básicamente. Y, claro, ya esto es a otro nivel. En algunos casos, en todos, los genitales no crecen, son genitales pequeños, tienen genitales infantiles y básicamente son estériles, ¿de acuerdo? Y algunos van a tener básicamente un desarrollo de caderas, acumulan grasa en las caderas, ¿de acuerdo? Y les crece algo los pechos, como si estuvieran acumulando grasa en el pecho y tienen un poco de busto, básicamente, un poco de busto, ¿de acuerdo? Algunos, o sea, no todos. O sea, eso de las caderas y del busto no se da en todos, en algunos nada más. Eso depende también de la fuerza que tenga el cromosoma en este caso. Entonces, tú puedes ver un muchacho delgado, flaquito, no mucho músculo, lampiño, y normal, ¿ah? Normal. Este muchacho se puede casar, sí, puede tener una vida sexual normal, sí. Los genitales no han crecido demasiado, pero tampoco no hay que tener grandes cosas para poder casarse y tener una vida sexual normal. Pero ¿cuál es el problema? Que no tienen hijos.
Y cuando no tienen hijos, hacen el análisis, pensando que es la mujer y no, es el hombre. Y en el caso del hombre, le hacen una prueba y encuentran que el muchacho tiene cromatina sexual. O sea, este muchacho es Klinefelter. Y por más que quiera, no puede tener hijos. Porque el cromosoma alterado hace eso, lo bloquea. Entonces no pueden tener hijos. Y ya, pues está determinado así. No, por más tratamiento que haga, no va a haber ningún tipo de problema. No va a poder hacerlo. Porque no ha producido, el testículo no ha desarrollado como ha debido. Por el cromosoma X de más que tiene en su cuerpo. Ah, bueno, inseminación con la señora sí, pero ¿de dónde? De otro semen, porque el hombre no lo va a poder producir. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Cierro aquí, ya voy terminando. Ya se quedaron con la espina. Ustedes son terribles. Mire todo lo que están hablando. Ya dejen de hablar tantas cosas, ¿de acuerdo? Todo porque, y esto es real, o sea, no estoy bromeando ni haciendo chistes. Esto es real, existe. Los Klinefelter, busquen ustedes en el internet, Klinefelter, y van a encontrar eso, y van a encontrar las características, y ustedes van a decir, pero yo lo veo como un muchacho normal. Sí, y ahí vienen los problemas, esos son los síndromes. Así que pueden investigarlo si desean. Bien, me voy terminando. Les dejo esta parte de las diapositivas, muchachos, porque aquí está lo que faltaba conversar ahora, cromosomas. Pueden leer ustedes cromosomas. Y la próxima semana vamos a trabajar cromosomas con ustedes y el próximo capítulo. Ya cromosomas es poquito, ya casi estamos poniéndonos al día, ya no estamos tan atrasados y estamos avanzando bastante. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Voy a dejar de compartir. Miss Elba, voy terminando.